Hoy les voy a contar algunas buenas razones para tener esta verdura de hoja en la huerta. La borraja, cuyo nombre científico es Borago officinalis, es una planta originaria del norte de África. Luego, con el tiempo, se ha distribuido a diferentes países mediterráneos y bueno, hoy la tenemos en todo el mundo como una planta silvestre. En algunos países el consumo de esta verdura de hoja es tan habitual que se vende en los mercados. Como acá nace en todos lados, ahora les voy a mostrar cómo es una plantita pequeña de borraja, porque por ahí de esa manera les ayuda a reconocerla en su propia huerta. Bueno, acá encontré una pequeña plantita de borraja. Miren, voy a acercar así, les muestro el detalle de las hojas, como para identificarla. Esa es la hojita incipiente de una pequeña plantita de borraja. Ahora, un dato importante es que si lo tocan, ya la plantita en este tamaño ya es bastante peludita la hojita. De los dos lados tiene muchos pelitos, parecido a lo de una ortiga, solo que estos no pican como una ortiga. Esa es una pequeña plantita y ayuda a identificar eso, los pelitos de la hoja. Por acá vamos a pasar y les voy a mostrar otro un poquito más grande. Ya esta ya tiene un poquito más de tiempo. Las hojitas en este tamaño ya son más peludas. Se notan los pelitos estos. Son parecidos a una ortiga, pero no pican. Uno no puede vivir tocando así que no le va a molestar, por lo menos a mí. Si la toco la hoja así para abajo, es como si tocaría los pelitos a favor. Si toco para arriba, es como a contrapelo. Ya se notan más los pelitos y que ofrecen otra textura. Bueno, ahora les voy a mostrar la planta más grande y a pasarle otros datitos. Ahí le hice un poco más de zoom a las hojas de la planta más grande. ¿Ven? Que tiene como unos mini ganchos. Esos son los pelitos de la hoja de la borraja. Ahora les voy a mostrar el tallo, que también es muy peludo. Ahí voy a acercar. ¿Ven? Súper peluda toda la plantita. Y debajo de las nervaduras de las hojas también hay como una especie de ganchitos. A ver, ahí se ven. ¿Ven? Peludita toda la hoja de la borraja. Ahora sí paso a contarles los beneficios de tener borraja en la huerta. Y esto que tenemos enfrente, que son las flores de la borraja, es uno de sus grandes beneficios, ya que estas florcitas atraen muchos polinizadores, sobre todo abejas, las cuales contribuyen a polinizar otras plantitas que tenemos en la huerta. Así que un gran beneficio de la borraja son sus flores que atraen polinizadores. Otro de los grandes beneficios de la borraja en la huerta, y sobre todo un gran beneficio para la cocina, es que sus hojas son comestibles y muy ricas, de una textura increíble. Quedan muy bien cocidas al vapor, así es como las consumo yo, cocidas al vapor, en salteados, y también me gusta mucho como relleno de sorrentinos, ravioles y sobre todo en canelones. En canelones esto es único. La textura que aportan estos pelitos, que no molestan, pero aportan una textura increíble cuando están cocidas, es único, y el sabor también único. En canelones se las recomiendo, increíble. Cocidas no hay que cocinarlas durante mucho tiempo para que no pierdan nutrientes. Y también leí que los brotes nuevos de hojitas nuevas se pueden consumir crudos, pero nunca lo probé. Siempre lo he probado cocido al vapor, como relleno de pastas, y también en salteados. Otro gran beneficio de las hojitas de la borraja es que estas hojas son muy buen abono. Si uno no consume la hojita, que no sería mi caso, que yo la consumo, me gusta comerla, pero bueno, para persona que tiene muchas de estas plantas o no la consume, corta las hojitas y las esparce sobre la tierra, y eso va a ser un gran abono. Y otro gran aporte de la borraja en nuestra huerta es que esta planta es muy medicinal. En algunos lugares la consumen y la utilizan mucho como medicina. Así que luego haré un video especialmente hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la borraja.
Y antes de despedirme les voy a mostrar de dónde vienen las semillitas de la borraja. Voy a acercar con el celular. Ven que ahí están las florcitas. En las puntas de las ramitas están las florcitas. Luego por ahí hay pimpollos. Que iban a salir florcitas. Esta ya salió la florcita, se ha caído. Empieza a ir engrosándose esta cápsula, ¿ven? Acá ya están más gorditas. Ahí posiblemente ya tengamos semillitas formadas. En este tamaño pueden estar verdes las semillitas. Ya cuando empiezan a abrir como estas, vamos a reconocer adentro las semillitas. Por ahí veo, ahí les voy a mostrar más de cerca, ¿ven? Si puedo acercarme. ¿Ven cuando ven la capsulita abierta? Generalmente se van a ver semillitas negras en el interior. Ya cuando están negras las semillitas, ahí empieza a poder multiplicarse. Ahí veo una. Ahora les voy a mostrar. Voy a cosecharle y les voy a mostrar. Bueno, y acá tenemos la semillita de la borraja. Esta plantita se empieza a multiplicar y es muy inteligente, porque esta ya hubiera caído naturalmente a esta macetita. Ahí la voy a dejar caer, la semillita. Estaba apuntando para abajo la campanita y ahí han caído semillitas directamente a esta maceta. Tiene 4 semillitas acá por campanita, ¿ven? Las 3 ya se habían caído y recién coseché una y bueno, ahí cayó y va a empezar a nacer seguramente en esta maceta. Así que se resiembra sola muy fácil. Miren la cantidad de campanitas que tiene, que en algún momento fueron flor como estas que están en la punta. Bueno, espero les haya gustado este videito, hablando un poquito sobre la borraja, que es tan linda, tan útil y tan rica, ¿eh? Se las recomiendo, pruébenla. Hay gente que las compra, las paga para consumir esta verdurita de hoja. Y nosotros acá la tenemos por todos lados de forma silvestre, hay que aprovecharla. Bueno, espero les haya gustado. Me despido por ahora. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.